Vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy, el profesor Edison Castro Alvarado. Es el gerente de la Casa Nacional del Profesor, de CANAPRO. Profesor Edison, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Profesor, ¿está usted de acuerdo en que se reabran los colegios en el país? Pues la verdad a mí me parece que es un ensayo demasiado prematuro, extremadamente riesgoso y me parece que con un alto grado de improvisación. Creo yo que teniendo una curva ascendente es verdaderamente, bueno, no lo voy a decir irresponsable porque asumo que ese ejercicio lo tendrían que estar pensando con mucho detenimiento, pero cuando menos sí extremadamente riesgoso poner la salud de los niños y de los profesores en riesgo tan alto. Y pues y por esa vía creo yo que expandir la contaminación al conjunto familiar. Me parece que lo que se ha logrado en este proceso no se puede arriesgar en una medida que realmente no ha sido, pues desde mi punto de vista, suficientemente valorada. Aunque no se ha notificado oficialmente en algunas regiones del país, los alcaldes ya han dicho que no va más clases este año. Eso es lo que se debería hacer, no dejar a la gente en la expectativa de que hay una posibilidad. Pues a mí me parece que la dinámica del brote pues no es algo que uno pudiera proyectar tan fácilmente como hasta final de año, pero me parece que las tendencias actuales no hablan de una disminución de lo que llaman la curva, pues así que me parece que es totalmente precipitado poner una expectativa de retomar las clases al 1 de agosto. Me parece que eso es raya en la improvisación y me parece que no tiene coherencia con el cuidado que hay que tener. Yo diría que la sociedad, el país todo, y yo diría que el mundo, ha venido dándose un esfuerzo demasiado grande para ponerlo en riesgo por estar dando noticias tan seguidas. Yo creo que el gobierno debía ser más cauteloso en ese ejercicio. Creo yo que además, muy seguramente los profesores han señalado que eso pudiera ser una irresponsabilidad. Creo que hay un sector importante del sector privado que ha dicho lo mismo. Los padres de familia, por supuesto, se han expresado en el sentido de no arriesgar sus hijos, porque me parece que eso, no sé qué parámetros pueden estarle indicando al gobierno de que sea conveniente o sea productivo poner en riesgo pues lo que pudiera ser el presente y el futuro de esta sociedad a punto de ir dando cifras que me parece que no están bajo control. El sector médico está bastante afectado. Me parece que los niveles que tienen las UCI, en particular en algunas regiones, digo yo, Bogotá, Atlántico y demás, pues hablan de que ese servicio no está bajo control y poner a los niños es poner un montón de personas, yo no sé, son casi 8 o 10 millones de personas que saldrán a la calle, así se distribuyan en grupitos, pero me parece que no es lo más adecuado. Creo que se ha venido ganando en experiencia en el tema de un poco de educación virtual. Creería que los esfuerzos del gobierno debían centrarse en hacerle llegar a los estudiantes y a los profesores que no tienen los recursos tecnológicos, hacerle
llegar y fortalecer esos canales de comunicación, esa vinculación a Internet en regiones que no llegan, facilitarle infraestructura a los muchachos y a los profesores. Creo que los esfuerzos deberían ir en otra dirección. Claro. Hablaba usted del sector privado y hay también divisiones internas dentro del sector privado. Hay quienes afirman que se podría dar una apertura inteligente, entre comillas, llevar medio salón un día, medio salón el otro, porque los rectores del sector privado, contrario a ustedes del magisterio que están protegidos en la nómina, pues están muy angustiados porque ven que el negocio se les puede deslizar hacia plataformas digitales. ¿Qué opina usted de eso? Pero, a ver, yo creo que es un tema de responsabilidad también. O sea, me parece que uno no puede arriesgar las vidas por proteger alguna parte del negocio. Yo creo que los padres de familia estarían, bueno, cuando menos la experiencia cercana habla de la gente prefiere a su muchacho sano a tener un muchacho en riesgo de contaminarse allá y de trasladarlo a la institución. Me parece que ese ejercicio no se puede copiar tan fácilmente. Digo, hay regiones y países europeos que están retomando la actividad, pero es que ya ellos vivieron una parte del proceso y ya su curva es diferente. Colombia en pleno ascenso de la curva, pues que el número de contagiados se está acercando a 2.000 diarios. Me parece que eso es un tema grandísimo, grande, inmenso, pues, o sea, me parece que es absurdo estar copiando medidas de otras latitudes cuando nosotros no tenemos la misma infraestructura tecnológica que tienen ellos allá, Claro. ni tenemos las mismas instituciones de salud que pudieran pues ayudarnos a resolver en caso de que el tema se nos escape de las manos. Me parece que la salud, la vida de las personas no se pueden estar jugando por estar mirando solamente la inmediatez del negocio. Pues los colegios, asumo yo, que están pensados de largo plazo. Pues de alguna forma a todos nos tocará hacer algún esfuerzo y yo creería que el gobierno debe poder dar las subvenciones necesarias a esas instituciones a fin de poderles ayudar a paliar este proceso, pero no sería a riesgo de la salud de los muchachos. Para superar un poquito este tema del tema del salón, ha quedado en evidencia con esta pandemia una serie de inequidades, no solamente en la economía nacional, sino en este tema de la educación. Un país, entre comillas, privilegiado, con capacidad de reaccionar a través de lo virtual, y un país completamente desconectado, con muchos retrasos, no solamente en lo físico, en lo material del aparato y la conectividad, sino también en un rezago generacional que impide que el muchacho acceda a una educación de calidad. Lo que ustedes han venido reclamando en las calles con las marchas permanentes durante varias décadas. Es ostensible, ¿cierto? Si nosotros no somos capaces de darle una educación de calidad a todos, ¿no? La educación debía ser, ponía alguien en algún artículo el ejemplo del agua, ¿cierto? Es que uno debe preparar su servicio de agua para que todas las personas en la ciudad pues reciban la misma calidad de agua. Y entonces eso sería un ejercicio que pudiera y debiera entenderse en el marco de la educación. Todos deberíamos tener un nivel de educación igual y entonces todos nos deberíamos preocupar porque la educación que se partiera a todos fuera una educación realmente de calidad. Y así creo que en algunos países europeos, particularmente los escandinavos,
tienen básicamente es una solo tipo de educación, la educación oficial, ¿cierto? Y entonces tanto los, los grandes políticos como los grandes capitalistas también están interesados que la educación de sus hijos, porque es la que hay, sea la mejor. Y entonces todos estaríamos pensando en la misma dinámica. Pero pues esta pandemia ha puesto en evidencia de que la educación en últimas termina siendo un profundizador de las diferencias y de las inequidades. Profesor, ¿cómo está constituido el magisterio? Usted que tiene más de 38.000 asociados allá en Canapro, que los atiende diariamente, se nos envejeció el magisterio. ¿Cómo está constituido? Pues yo no tengo las cifras exactas, pero indudablemente hay un amplio sector del gremio que es mayor de edad, indudablemente. Me parece que ese ejercicio pues tiene todos los bemoles del proceso. Pues yo no me atrevería a descalificar a las personas mayores porque pues tenemos un contingente importante de personas que se han venido manteniendo, capacitándose para efecto de brindar con mucha calidad su proceso interno. Esa dinámica ha sido bien importante y me parece que son, que son personas y diríamos que sustentan gran parte de un acumulado de entrega a la educación. Me parece que ellos no lo descarten para estar en el proceso educativo. Lo que creo yo es que también debe poder el Estado ayudarles en el proceso de mantenerse en los mejores niveles de actualización para efecto de que pues los jóvenes puedan pues asumir los retos que pone esta nueva dinámica. Me parece que esos factores van a ser tremendamente importantes para el desarrollo del país. El país no puede despreciar esa experiencia acumulada, lo acaba de decir usted. No creo. No, señor. Lo hemos visto muy activo en el tema del medio ambiente. Yo tengo una pelea aquí donde estoy, es que nos hacen falta unos paneles solares. Y mientras el mundo entero afirma que en menos de 8 o 10 años la energía solar va a dominar el planeta, nosotros seguimos rompiendo montañas y tratando de hacer hidroeléctricas donde no hay ríos y dejando secas medio departamento y desplazando a 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 personas porque a unos señores se les ocurrió que las fincas le quedaban mejor con hidroeléctrica al lado. Pero ustedes están dando un gran ejemplo. Cuéntenos un poco de eso. Pues de verdad que compartimos la reflexión que usted hace. Absurdo es, creo yo que eso le pasa como el teléfono fijo y el teléfono celular. Creo que nosotros estamos apostándole todavía como si estuviéramos pensando en el teléfono fijo y quisiéramos ir en contravía, uno del desarrollo tecnológico y otro a la capacidad que tenemos de poder recoger esas nuevas tecnologías y meternos en algo que el país y el gobierno este en particular ratificó, que fue su compromiso con los objetivos del desarrollo sostenible. Me parece que es un absurdo, por un lado, seguir insistiendo en otros hidroitangos más, sabiendo, pues teniendo la experiencia de los fracasos y los altísimos costos, y por ese lado también la corruptela que se va en ese campo. Teniendo toda la posibilidad, pues porque somos un pueblo del trópico. O sea, tenemos toda la radiación solar que se pudiera requerir
para nosotros hacerlo. Yo pues les sugeriría allá a los señores, hombre, ¿por qué no aprovechar pues que tenemos no sé cuántos, yo no los pude dimensionar, pero digo, si uno que es una cooperativa relativamente pequeña, pues coge y puede ponerle en su colegio los paneles solares y pues si está diciendo en 5 años ya pues compenso lo invertido y me quedan 20 o 25 años más de beneficio con todo el desarrollo que puede tener la tecnología de aquí para allá, pero digamos al momento actual. Y yo digo, pues pudiéramos extender ahorita ese tema a los miles de colegios que hay oficiales, pudiéramos motivar a que todos los colegios privados también lo hicieran y pudiéramos, pues, decir, todos los edificios públicos debían ponerle también de una vez energía solar, pues porque el tema de hacer ese reemplazamiento no es un tema de mañana, es un tema de hoy. El país todavía está diciendo que tenemos el riesgo porque estamos dependiendo del tema del régimen de lluvias que nosotros mismos hemos alterado bastante ya y que puede ser más grave incluso en los próximos años. Y entonces tenemos, digamos, como que el riesgo del apagón, pero aún en esas circunstancias todavía nos quedamos quietos, ¿cierto? Teniendo la posibilidad de ir haciendo cosas. Digo, ya debería estar saliendo una nueva normatividad de que las nuevas construcciones obligadamente tendrían que tener energías alternativas, pero no, el gobierno todavía sigue pensando en esa hidroeléctrica, pero además está pensando en autorizar, pues haciendo, como dicen, jugaditas de que vamos a hacer solamente unos experimentos para meternos el tema del fracking. Me parece un absurdo, una contravía absurda e irresponsable, totalmente irresponsable con la vida de las personas, con el futuro. Y yo estoy también retomando el tema de la pandemia. Esta pandemia no es un tema accidental. Este tema de la pandemia seguramente tiene que ver con esas afectaciones que le estamos haciendo a la vida de las personas, de los animales, al medio ambiente. Eso estamos realmente más expuestos de lo que queremos hacer conciencia actual en esas dinámicas. Así que, pues por eso les comentaba yo a los señores de la Cámara, qué día que tuvimos la oportunidad de decirle, hombre, pues todo el sector cooperativo tiene cerca de 6 millones y medio de personas. Si eso fueran hogares, pues 6 millones de hogares pudiéramos nosotros facilitarle un crédito fácil, cómodo, si el tema no lo transmitara por la vía del sector bancario, sino los pudiera irradiar directamente al sector cooperativo por algún mecanismo que pudiera crearse, nosotros pudiéramos subvencionar todo un proceso para que miles de personas desde ya tengan la generación o la implementación de unos paneles solares para producir, para reemplazar, pues si no toda, gran parte del tema de la energía que consume. Y yo creo que el país tiene que moverse, no podemos quedar impávidos haciendo disertaciones todas las tardes, hablando las mismas vainas y sacando un decreto cada 2 días. Me parece que eso es un absurdo. Acá voy a retomar un poquito lo que usted acaba de decir. O sea, la alternativa la plantea usted de una manera muy interesante y es que el sector solidario podría entrar en un negocio que nunca ha experimentado, el negocio de la energía, y ser de pronto el generador de energía más grande del país. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si nosotros pues tenemos, creo yo, la capacidad de irradiar toda la población. Yo le comento pues que el gremio nuestro y las cooperativas nomás del magisterio están por todos los pueblos, hermano. Podemos llegar, podemos incentivar y podemos ser un factor metodológico también para que la gente implemente esos procesos en casa. Nosotros tenemos una institución de educación superior. Acaban de aprobarnos un tema de
de ingeniería eléctrica. Nosotros queremos ver cómo podemos poner a que esos muchachos de una vez se vayan preparando para hacer el tema de mantenimiento y generación de paneles solares, pues para poner que la educación cumpla esos procesos y esas dinámicas. Y ligado el tema educativo con el sector cooperativo, yo creo que pues debemos ser parte importante de estas soluciones, Bueno, ¿y cuándo pues arranca porque tenemos el acceso. cuándo ¿Mm? arranca la reunión para montar ese megaproyecto? O sea, está Pues llamando bueno, ahorita, necesita el número del doctor Acero, ¿se lo doy? no, yo tengo el número del doctor Acero. Lo que necesitamos es un tema de conexión con el gobierno para efecto de ponernos a andar en el tema, en los temas de lo que la gente necesita y de lo que necesita el país, porque es que este país sí necesita que lo vayamos transformando de ese tema de las energías fósiles a las otras energías limpias. Lo necesita todo el mundo. Oiga, Y ese proceso es ya. profesor, mientras todos estamos aquí viendo Netflix y tratando de escondernos un poquito de los vecinos, hay unos tipos en la selva arrasando con todo lo que encuentran, llevándose toda la madera y tratando de meter todas las vacas posibles. Y ustedes están tratando de recuperar una cosa que se llama el río Vita. Y han sembrado, según las cifras, según mi memoria, viéndolo usted, 500.000 árboles. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la gente cada vez habla más de ecología, pero es cada vez menos ecológica? Pues yo creo que uno, pues sí tiene que hablar del tema de la ecología, pero pues por supuesto que no basta con hablar, hay que hacer algo porque es que esos procesos que no sé si tengo los ciclos definidos, pero bueno, yo ahorita me acuerdo de los acuerdos que se hicieron en Kioto y de eso han transcurrido muchísimo tiempo y el tema de la tendencia sigue igual porque pues como ese tema no lo vemos todavía vertir tanta sangre, pues a nosotros ese factor nos parece y nos pasa indiferente. El mundo está al riesgo total de su desaparición, digo yo, como especie, y nosotros vamos con los ojos abiertos como a ese abismo. Y por eso digo yo que no basta con hablar, es necesario que podamos nosotros también actuar. Y eso es lo que nosotros hacemos, digo yo, desde la posición en que la vida nos ha colocado, decimos, este esfuerzo es colectivo. Uno visualiza que esto es una gran necesidad. De pronto, desde el punto de vista económico, pues tampoco pudiera ser pues como la inversión más rentable, pero yo digo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de mirar las cosas no tan a corto plazo, pues es invertir en la posibilidad de la sostenibilidad de la vida y yo asumo que si no tenemos vida, si no tenemos un sitio donde vivir, si acabamos con nuestra tierra, todos los proyectos serán de corto plazo. Entonces, por eso decimos nosotros, no solamente 500, ya nosotros hemos sembrado ya 1.500.000 árboles. Me faltó Y esa nosotros, sí. Y además, pues nosotros decimos, vea, y ese río Vita es un río protegido. Tenemos casi 15 kilómetros de ribera sobre el río. Y entonces digo, qué hermoso poderlo ayudar a conservar, porque ahí hay nutrias de río. Hay una serie de especies además que pueden tener algún riesgo de extinción, de dañarse. Y entonces uno, bueno, vamos a meterle pues yo pienso que de pronto un poco abusivo con la confianza que nos han dado, pero se lo hemos explicado a nuestros asociados. Mire, vale la pena meterle una plata a esto, vamos en esa idea, vamos a buscar que también esos pueblos se reactiven. Yo
decía, hombre, pues si se puede hacer una alianza público-privada para hacer una vía, ¿por qué no se va a poder hacer una alianza público-privada para salvar el planeta? Debía el gobierno hacer un acuerdo con nosotros, no solamente con Canapro, sino, por ejemplo, con Cooperación Verde y con todos los que se suben al sector cooperativo y fuera del sector cooperativo al tema. Venga, dice el doctor Duque que hay un compromiso de sembrar unos millones de árboles. Pues digo, nosotros estamos listos en el proceso. ¿Cómo que no? Por supuesto, mientras... Es que el reto es grandísimo, porque si usted le dice que hay 200.000 hectáreas que se deforestan, pues tenemos que forestar más que eso. Pues además de impedir que se sigan deforestando, hay que reforestar. Los árboles cumplan una función vitalísima, importantísima en la posibilidad de que podamos revertir esta marcha hacia el cataclismo. Ustedes están viendo a don Edinson. ¿Cómo se pronuncia correctamente? Nunca he podido, profesor. Pues a mi casa me dicen Edinson. Edinson Castro Alvarado. Es el gerente de Canapro, la Casa Nacional del Profesor. Voy a leer unas cifras pequeñitas como para que ustedes se ubiquen lo que este señor maneja. Hay 38.871 asociados en esta cooperativa con 292 funcionarios. El año pasado tuvieron activos por más de 48.000. ¿Está bien? No, es que son tantos. No, 477 millones. Esa friolera de dinero. Y eso se logra sumando cada centavito de cada profesor afiliado a Canapro. Y hay más cooperativas de maestros en todo el país. Sí, por supuesto. Y quería hacerle dos preguntas más. La primera, usted tocaba el tema de la DIAN, el gobierno y el desconocimiento del gobierno. Y en el tema de la multiactividad, lo señalaba usted en el debate de la Comisión Segunda de la Cámara. ¿Los tienen atados de manos? ¿No los dejan hacer lo que podrían llegar a hacer con todos estos recursos, con toda esta gente, con toda esa energía? Sí, yo creo que la ley 454 correspondió a otro momento de la vida. Yo creo que además, pues, porque al sector cooperativo le indilgaron la responsabilidad de la crisis financiera. Pues, y entonces se saca una normatividad con esos pretextos, y con esos pretextos se puso el tema del IVA, recuerde usted, del 2%, que es que para salvar al sector cooperativo, y era todo el conjunto del sector financiero el que tenía en ese instante una crisis, y la parte del sector cooperativo en últimas había sido pues responsabilidad de algunos cooperativistas, pero otra parte de los miembros del propio gobierno que habían venido haciendo pues todo ese ejercicio de corrupción que usted conoce, que desafortunadamente ha estado presente en la vida del país. Pero a lo que me refería en ese instante es que le pusieron una condición a las cooperativas, diciendo a las cooperativas que desarrollaban su actividad financiera. Canapro tuvo su actividad financiera también. Pero entonces le dijeron, mire, aquellas entidades multiactivas que pasen, en ese instante eran como de 1.000 millones de pesos de captación o de 1.500 millones de pesos de captación, ya tienen que especializarse. Especializarse quiere decir conviértanse en cooperativa especializada de ahorro y crédito o financiera, y dejen todas sus otras actividades que a mi modo de ver son parte de la esencia misma del cooperativismo. Yo creo que el cooperativismo debe ser lo más integral posible, lo más lleno de resolver la problemática de los seres humanos. Y entonces, pues nosotros ahí es donde quedamos atados de manos y a veces hasta de pies, porque posteriormente vino la ley de libranzas, que es otro engendro por ahí de uno de estos delfines que nos acompañan en la vida política de este país. Pero no, entonces el apellido Gaviria.
No, no, Ajá, el no, hijo de no. Gaviria. Ajá. Conoció el Ajá, plan. se le ocurrió la brillante idea de disque regular el mercado. Y entonces, eso que antes teníamos casi que de patrocinio de las cooperativas y de los mutuales, que era el tema de las libranzas, se la generó para todas las entidades comerciales y financieras, incluso para los que iban a lavar activos, pues. Entonces, pues generó ese tipo de descomposición. Y entonces ese proceso que antes el único banco que participaba del tema financiero era el Banco Popular, porque era un banco oficial de los trabajadores, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues ese banco oficial ya no es oficial, sino que corresponde al grupo Aval. Pero además, todos los bancos empezaron el ejercicio de comprarnos nuestras carteras. Así que, por un lado, no nos permiten a nosotros captar los recursos porque tendríamos que dejar nuestra multiactividad o mantenernos pequeñitos, ¿cierto? No pasar de los 1.500 millones de pesos y una captación de 1.500 millones de pesos, pues en un grupo tan grande como el que nosotros tenemos, pues lo llenamos, creo yo, en un mes. Eso es como de 8 de la mañana a 8:40, ¿verdad? Pues sí, 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 pues obvio, claro. Y entonces enseguida nos dicen, entonces especialícense. Y entonces, si no se especialicen, no pueden captar. Y como no pueden captar, vayan a los bancos a que los bancos le presten. Y los mismos bancos que le prestan a uno son los mismos bancos que le compra después la cartera y le dice a nuestros asociados, retírese de esa cooperativa que yo le puedo atender ese crédito y usted no tiene que hacer aportes ni no sé qué. Bueno, y entonces enrarecen el proceso y crean un tema de disparidad y de inequidad. Y entonces, pues digamos, nosotros decimos, pues el gobierno, el Estado se comprometió, pues porque la Constitución es un tema, es una norma para todos, ¿cierto? Y ahí queda expreso que hay obligación del Estado de proteger y estimular la economía solidaria. Pero ve que el tema no se muestra en esa dirección, ve Ajá. que el tema se da es a través de los bancos. Casi que todas estas medidas que se tomaron, aún en el marco de la pandemia, van en el sentido de que todo pase por el banco. Si uno va a solicitar un crédito, pues para atender algunas de las necesidades de la cooperativa, aún aquellas que van por Bancoldes, Bancoldes lo hace pasar por un banco y entonces el banco le encarece a uno el recurso. ¿Ve? Entonces está el proceso inequitativo y por eso nosotros pedimos que se revise la ley 454 y que se nos permita a nosotros seguir siendo multiactivos, pero captar nuestros propios recursos de nuestros propios asociados. Creo que es una reivindicación lógica y creemos nosotros que el gobierno lo podría hacer. Muchos países tienen sus cooperativas con multiactividad, pero también con captación de recursos financieros para no depender del sector bancario, que es una competencia clara. Profe, la última pregunta. Yo tratando de organizar algunas ideas para poder tener esta charla con usted, empecé a ver algunas entrevistas de hace unos años. Hace 3 años usted hablaba, hace 4 años hablaba usted con mucha alegría, con mucha emoción del proceso de paz. Y, y hay quienes temen que el proceso de paz esté siendo saboteado incluso desde adentro. Tenemos mucho miedo de que esto vuelva a ser igual que en los 90, lo que vivimos, una generación de gente mayor, los que vimos a Pacheco, por ejemplo, un país, un país que era complicado para transportarse, donde no se sabía de dónde venían las balas. ¿Teme usted que el proceso de paz fracase? Pues digamos que el temor no es infundado. Yo creo que hay hartas evidencias de que está siendo bombardeado por muchos lados, por muchas aristas, y me parece que
pues que el riesgo es evidente, ¿cierto? O sea, me parece que la expresión que alguien por ahí en tiempos de campaña decía del propósito de hacer trizas esos acuerdos de paz, pues me parece que no estaban tan desproporcionados y pues finalmente fue el sector político del que formaba parte el señor que mencionamos, fue el que ganó. Y creo yo que cuando menos una parte importante de ese sector está haciendo todo su esfuerzo para que, para que el tema fracase. Eh, pues bueno, yo confío pues en la reserva que hay del pueblo colombiano, pues para impedir que demos tantos pasos hacia atrás. Me parece que los enemigos son grandes, pero todavía confío en que la estupidez de nuestra no sea tanta como para retrotraernos otra vez en esa matanza inútil y que además en última no le sirven sino a los mercaderes de la guerra. Hay gente que se beneficia y harto con la guerra, son beneficios realmente absurdos porque eso se construye sobre el dolor de mucha gente, pero no veo una actitud de frenar el tema de la matanza de los líderes sociales. Me parece que el tema de las drogas es un tema que en última se sigue estimulando porque ya se ha visto la inutilidad en los términos en que se está desarrollando esa guerra. Es una guerra perdida. Muchas personas lo han dicho, yo me sumo a esas expresiones. Esa guerra no se resuelve ahí mientras tengamos tan grandes consumidores, si no le aplicamos unas alternativas diferentes que permitan, creo yo, que tiene que poner eso en el tema de la legalización para efecto de darle un tratamiento de enfermedad y hacer que todos esos bárbaros paguen impuestos y que nosotros no sigamos desarrollando una guerra por el consumo de otros, fundamentalmente que terminan también afectando los consumos nuestros y destruyendo las familias, pero a partir de ese ejercicio de la guerra que terminan manejando las mafias. Así que, pues ojalá podamos que alguna vez la sensatez llegue aún en el marco de quienes han hecho de la guerra su gran negocio. ¿Está disfrutando de Tumaco? ¿De dónde estaba ahí guarecido? No, yo estoy en Bogotá. Está en Bogotá. Yo estoy radicado aquí. Profe, le agradecemos mucho. Porque la actividad está, una gran parte de la actividad nuestra está aquí en Bogotá, así que aquí estamos al pie de la jugada, monitoreando porque creo que la cooperativa merece todo nuestro esfuerzo para efecto de salir adelante y de poder seguirle brindando los servicios a nuestros asociados y a la sociedad. Profe, muchas gracias. Quería adicionarle algo para que usted me ayude a reivindicar. Sí, señor. La necesidad de que reestudiemos la posibilidad de volver a hablar de cooperativismo en la escuela y en los colegios. Creo que es importante que la cátedra cooperativa se retome, así sea para convertirlo en un foro de discusión sobre el tema de la solidaridad, de la capacidad de cooperación que deben tener los seres humanos, de poder reflexionar de otra forma de hacer la economía. Nosotros queremos que ese compromiso que hay de estimular la economía solidaria se exprese también en la escuela, porque creo que esta sociedad tiene que poder cambiar su enfoque para efectos de poder sortear con mejores éxitos los retos del futuro.
Si hay libertad de cátedra, ¿en qué materia podrían meter esa educación cooperativa? Pues yo creo que el tema no es la libertad de cátedra, yo creo que el gobierno es el orientador del proceso educativo y yo creo que tiene que, en cumplimiento de su deber de estimular ese tipo de economías, pues tiene que ponerla no en el arbitrio de, de, de la escuela, porque es que los maestros no definimos los pensum. Eso no es tan cierto que sea en cada colegio donde se define el... No, hay una directriz del Ministerio de Educación Nacional. Me parece que eso tiene que formar parte de la directriz del Estado. Eso es parte de su responsabilidad. Yo creo que lo otra parte lo haremos los educadores, pero nosotros reclamamos que el gobierno en cumplimiento de lo que le establece la Constitución también estimule el tema de la cátedra cooperativa, no solamente como un ejercicio de la economía, aunque también lo es, sino como un ejercicio de la vida misma. Me parece que eso es importante que se ubique. No digo la cátedra, sino la solidaridad. Todo ese es un ejercicio del tema de cómo formamos nuestros muchachos. Y en lo parte económico, no creo que pues que los bancos sean los mejores ejemplos de cómo manejar las prioridades. Creo que están poniendo a los muchachos a que saquen su tarjeta, bueno, pues a enseñarlos pues no al ahorro, sino al endeudamiento, pues. Entonces me parece que hay que hacer algo de eso y hay que abrir la discusión sobre la importancia de hacer una nueva reflexión sobre el accionar de los seres humanos entre sí. Ha sido una charla muy profunda. Conocimos mucho del profesor, más que del Gracias. Le agradecemos mucho su fortaleza y que haya estado con nosotros tan decidido y tan comprometido en todas esas posiciones que han estado sueltas en muchas entrevistas y que por fin hemos podido recoger en una sola. Bueno, es un gusto poder conversar con usted y pues me parece que todos debemos aportar para que el tema del ejercicio del cooperativismo y de la solidaridad esté vigente siempre. Gracias por su gestión y seguimos en esta batallar.